El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea es una cláusula jurídicamente vinculante sobre la defensa mutua. Si un miembro de la Unión Europea es objeto de un ataque armado, los demás están obligados a ayudarlo por todos los medios a su alcance. Por todos los medios a su alcance. Es decir, en otras palabras, por todos los medios. Se activan de manera unilateral. Es decir, aceptar a un país en guerra en la Unión Europea significa aceptar la obligación de luchar por él. Esto ni siquiera es el párrafo 5 del acuerdo de la OTAN. Me parece que esto es aún más específico y más obligatorio. Lo único que no está ahí es que no están los Estados Unidos de América. A un país en guerra lo invitan a una alianza cuyo estatuto establece la obligación de luchar por cada uno de los suyos. Y eso significa, el día en que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea, toda la Unión Europea, por su propia ley, voluntariamente con su firma, asume la obligación de entrar en guerra con Rusia por todos los medios que estén a su alcance. El costo de la cuestión sobre Ucrania, es decir, las cifras verificadas, no rumores, esto es antes de la adhesión, ¿verdad? La Unión Europea ya aprobó 90.000 millones y 30.000 millones de euros, o sea, incluso más que dólares, para el presupuesto de Ucrania. Bueno, ahí, el presupuesto de Ucrania, no para la guerra, y 60.000 millones para la guerra. La Comisión Europea estima el déficit de financiamiento para los años 26 y 27 en unos 136.000 millones y el FMI en 137.000 millones. De inmediato quiero decirles, siempre que ellos hacen alguna estimación, multiplíquenla por 2. O sea, ahí probablemente sean unos 250 o 300.000 millones de euros ahora sumen. Al romper la resistencia de varios países europeos del este, su renuencia a pagar, especialmente Hungría, si recuerdan. La Unión Europea tomó la decisión de integrar a Ucrania como miembro de pleno derecho en su organización, con todas las consecuencias que eso implica. La integración tomará tiempo. Está bien. Veamos qué significa esto. En realidad no hay mejor manera de sacudir a Europa que lanzarla a una guerra. Bueno, claro, sí. Al mismo tiempo se pueden resolver varios problemas. Primero, nunca después de eso encontrarás quién robó cuánto. Y nunca se podrán determinar los errores que se cometieron. Además, se puede limpiar de elementos innecesarios. Y aquí viene algo curioso. Para algunos, el elemento innecesario es, bueno, quien está en contra de la islamización de Europa, o sea, los de derecha. Y para otros, los elementos innecesarios son precisamente esos musulmanes que han llegado en grandes cantidades y pues están llenando Europa y construyendo estados dentro de los estados, por así decirlo. Ahí con sus propias leyes, la Sharia y cosas por el estilo. Quien quiera que esté al frente de este movimiento hacia la guerra, esa es su oportunidad de resolver algunos de sus problemas de esta manera tan interesante. Porque ahí murieron 2, 8, 14, 36 millones de personas. ¿A quién le ha importado eso alguna vez? Solo es un número, ¿no? Bueno, y 136, 136. ¿A quién le ha importado? Vamos a ver. Entonces, sobre los tratados de la Unión Europea, así como el tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, muchos revisan la A y no revisan la B, literalmente. ¿Qué dice ahí? Si un Estado miembro es víctima de una agresión armada en su territorio, es decir, alguien entra en su territorio de manera agresiva, bueno, eso es Rusia en el territorio de Ucrania, ¿verdad? Los demás Estados miembros de la Unión Europea están obligados a prestarle ayuda y asistencia en todo momento. Como ya mencioné, por todos los medios que estén a su alcance. Y esto aplica, bueno, está escrito ahí, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. O sea, ellos lo remiten. Ahora hay que leer la Carta de la ONU para entender realmente a qué se refieren. Es decir, los europeos legalmente vinculan su obligación interna de luchar unos por otros con el derecho mundial a la autodefensa. Bueno, en la ONU dice mundial, entonces es mundial. O sea, en el artículo 51 la ONU otorga el derecho voluntario de defenderse. En el artículo 47.7 de la Unión Europea, esto se convierte en una obligación automática de entrar en guerra. Bueno, el derecho se convierte en una trampa. Ellos tomaron y reemplazaron lo que estaba escrito en la ONU por algo que les gustó más, justo en el momento en que dejan entrar a una parte beligerante en la alianza.
Están obligados. Bueno, eso es, tendrán la obligación para que quede claro, ¿sí? No pueden y no lo considerarán. Y al aceptar a una parte beligerante en una alianza, eso significa de inmediato aceptar la obligación de ayudarla por todos los medios, donde sea que haya guerra. Entienden que al aceptar a Ucrania en la Unión Europea, los países de la Unión Europea automáticamente se convierten en parte del conflicto, es decir, se convierte en la Tercera Guerra Mundial, para que quede claro, ¿sí? Para que se pueda llamar a todo esto la Tercera Guerra Mundial. Entonces no es que sea imposible ver sus señales ahí, señores, ya está ocurriendo. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Y ustedes piensan probablemente que simplemente no han leído su propio estatuto, ¿verdad? ¿Por qué entonces gritan que de ninguna manera se puede, que no se debe hacer nada para, Dios no lo quiera, no desatar la Tercera Guerra Mundial, pero ellos mismos con sus propias manos votan para desatarla? Como que hay que entender esto, ¿verdad? Que hablo correctamente de nosotros. Vamos a intentar entenderlo, porque esto es una tontería, ¿verdad? Espero que hayan entendido lo que dije. La Unión Europea planea aceptar a Ucrania, que está en guerra, en su unión, y eso significa que en el estatuto hay una obligación de protegerse mutuamente de cualquier ataque. Muchas veces los líderes de la Unión Europea han dicho que Rusia atacó a Ucrania. Es decir, la adhesión a la Unión Europea o la participación de la Unión Europea en esta situación significa una guerra entre Europa y Rusia. ¿No les parece que se volvieron completamente locos? ¿O aquí hay otra cosa? Bueno, vamos a intentarlo. Empezaremos desde el principio y digamos con un acontecimiento que no tiene relación directa con esta decisión catastrófica a escala global. Empezaremos con el hecho de que supuestamente los llamados líderes de la oposición rusa, bueno, me refiero a la oposición en el exilio, sí, algunos se fueron, a otros los expulsaron, a otros les pasó algo más, que viven de subvenciones y donaciones. Algunos de la CIA, otros de la Fundación de Soros, otros del gobierno de Ucrania y a veces incluso de Rusia, pues ellos se pelearon, como dicen, no por la vida, sino por el alcohol. Sufrimiento, entonces sufrimiento. Против узурпатора. Se acusan mutuamente de que la otra parte o las otras partes no sufrieron lo suficiente. Les recuerdo que a algunos de ellos este mismo usurpador les financia una vida bastante acomodada. Pero tú sufriste poco por él, o menos de lo que se supone que debías. O sea, te reclutaron, sí, a mí también, pero después. O sea, eres impotente, ¿verdad? Desde hace mucho, 3 años, y yo apenas año y medio. Así que yo afirmo que entre el Kremlin, que no abandona territorio ajeno, y un restaurante parisino, aquí es donde todo esto sucedió, donde 2 líderes de la oposición se pelearon, la oposición, en una oficina en Bruselas, donde cuentan los miles de millones ajenos y no les importa cuántos millones de personas mueran. La conexión no es casual. Y hoy intentaré mostrarles cómo está organizada por dentro y qué es todo esto que está pasando, por qué están luchando todos ellos. En la próxima media hora les contaré, les explicaré, les mostraré 6 noticias completamente diferentes a primera vista y ustedes mismos verán que no son 6 noticias, es un solo hilo, una cuerda que se mueve, que se estira y cosas así. Empecemos por lo grande, sí, el proceso de paz entre Rusia y Ucrania está en pausa y esta pausa es de un tipo especial. Ucrania hizo todo lo que se esperaba de ella según el manual de diplomacia. Llegó a la página 18, luego a la 19 y empezó. Acordó con la Unión Europea un documento de 22 puntos. Lo entregó a los Estados Unidos, lo entregó al Kremlin y con una propuesta. Vamos a terminar. Y en respuesta, lo que en una sociedad decente se llama rechazo, y en el ruso intraducible significa algo más corto. O sea, lo rechazaron de plano, bueno, y cosas por el estilo. El Kremlin dijo, hasta que no consigamos lo que queremos, no nos iremos a ningún lado. Y Ucrania dijo, hasta que no se vayan ustedes, bueno, y cosas por el estilo. Sí, 2 pueblos que todavía en la memoria de los vivos se casaban en las mismas iglesias. Enterraban a sus familiares en los mismos cementerios. Ahora no pueden sentarse a la mesa juntos. Y como se dice, ni siquiera se sentarán en el mismo campo a hacer sus necesidades. Fíjate, no digo que no quieran la paz. Digo que no pueden llegar a un acuerdo, son cosas diferentes. La diferencia aquí es crucial. ¿Por qué no pueden?
Recuerden esta pregunta, vamos a volver a ella una y otra vez, como un estribillo, porque la respuesta es solo una. Y esa es la respuesta para todo lo demás. Por cierto, todo lo que necesitan es encontrar un enemigo común. Entonces llegarán a un acuerdo muy fácilmente. Por ejemplo, ¿pueden encontrar un enemigo en los judíos? Golpea al judío, salva a Ucrania. Ese lema también será entendido por los rusos. Creo que lo entenderán bastante rápido, y de hecho ya lo entendieron hace mucho tiempo. Por ahora, una simple predicción, y es más cínica de lo que me gustaría. Lo más probable es que nada cambie hasta noviembre. Me refiero a las elecciones estadounidenses. Porque para demasiados participantes de este drama, la guerra no es una tragedia que deba terminarse. La guerra es una carta. A veces en la baraja de otro, que se juega según el calendario de otro. Y a las personas que mueren en esa carta o por esa carta en ese calendario nadie las toma en cuenta. Tal vez solo un loco pelirrojo sentado en la Casa Blanca en la ciudad de Washington. Así es como lo llaman loco, y lo consideran un loco, incluyendo el hecho de que por alguna razón que ellos no entienden, él quiere evitar que sigan matando a más ucranianos, porque le importa, ¿verdad? Lo dicen los propios líderes ucranianos, y que no los terminan de matar. Y en Rusia lo dicen. ¿Y por qué se preocupa por las rusas? Aquí alguien vino de Rusia, allá murió, ¿qué le importa a él? Y piensan probablemente que hay algún interés, porque sin interés, ya que somos capitalistas, no hacemos nada, ¿verdad? Pero ese interés ellos no lo entienden, y por eso también lo consideran loco. Posición. Entonces, la oposición podría ser así, salir con alguna propuesta constructiva, me refiero a Rusia y Ucrania, ¿sí? Salió la oposición. Y dice, aquí nos unimos en el extranjero. Esos tontos no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Pero nosotros proponemos esto, pero en realidad ellos tienen otra cosa en mente. En cuanto salgan con alguna propuesta, entonces algunos de ellos pueden empezar o terminar de recibir becas. Es decir, en cuanto defina mi posición, de inmediato alguien dejará de darme la subvención, porque dirán, ¿eso es lo que quieres? Y si dices esto, te dirán aquello. Eso de ninguna manera, ¿verdad? Pero la cantidad de subvenciones es limitada. Si él recibe una subvención, alguien más no la recibirá. Así que todo es muy simple. Hay que hundir y volver a hundir al competidor. Y bajo ninguna circunstancia expresar tu propia opinión. ¿Entiendes? Hay que decir lo que quiera quien otorga la subvención. Y nada más. ¿Qué propuestas ni qué nada? ¿De qué hablar? ¿Qué propuestas? Nosotros necesitamos ganar dinero. Así es, bueno, como decía Vladimir Vladimirovich, cuando trabajaba en el Consejo de Leningrado, como asistente del alcalde. Sí, hay que hacer dinero, hay que hacer lana. Eso me lo dijo personalmente. Personas que al parecer lo tienen todo para estar juntos, un enemigo común. Un enemigo común. Por ahora no me refiero al enemigo judío, sí. Una desgracia común, condenas de prisión en común a cuestas. ¿Y entonces? Gary Kasparov y Vladimir Kara-Murza. Por cierto, creo que Kasparov no estuvo en la cárcel, ¿no es así? No, no estuvo en la cárcel. Dos figuras. Y bueno, Abuhov tal vez sí estuvo ahí por vandalismo 2 semanas. Dos figuras que hasta hace poco simplemente ponían juntas en los carteles. Se pelearon. Bueno, de verdad. Personalmente, hasta el punto de que Kara-Murza salió del comité antiguerra. Bueno, él decía que ellos no hacen propuestas, solo expresan opiniones, pero discuten. Declaró que no puede estar en el mismo lugar o en el mismo baño que Kasparov. Por cierto, en ese sentido lo entiendo bien. Bueno, como decir no voy a jugar en el mismo arenero porque ese niño se tira pedos con un olor muy desagradable. Bueno, que en realidad es verdad, sí. Eso es. Y según cuentan, todo empezó con una pelea en un restaurante de París, donde uno le reprochó al otro que no había pasado suficiente tiempo en prisión. Y al parecer no lo hicieron estando borrachos, porque bueno, al menos según entiendo, el campeón mundial no toma mucho. Ahí, bueno, apenas prueba un poco y ya. Sobre Kara-Murza no sé, espero que sí tome. Después de esto, dan ganas de decir que ambos no han pasado suficiente tiempo en prisión. Por cierto, les recuerdo que Garik, si acaso estuvo detenido en algún lado, fue bajo arresto domiciliario en casa de su mamá, y fue su mamá quien lo puso ahí, no alguien más. En general para nada, en mi opinión. Sí, es muy bueno vivir en este mundo. Piensen en esa frase. Las personas unidas por la lucha contra la tiranía se comparan entre sí. ¿Quién fue más oprimido? Es como si fueran medallas.
¿El anterior tiene más medallas o Suslov tiene más medallas? El servicio ruso de The Moscow News, Moscow Times, escribe sobre esto. La inmigración es activa y absolutamente ineficaz. Buena frase. La inmigración es activa y absolutamente ineficaz. O sea, corren y no hacen nada. Todos se pelearon, todos se acusan unos a otros de codicia, de traición, de robar banalmente las subvenciones occidentales, De robar. Él me robó la subvención, ¿sí? Y lo más desagradable es que, por lo general, las acusaciones son justas. Vamos otra vez. Bueno, me enojo, soy un fastidio, lo siento, no pude contenerme, déjeme decirlo otra vez. Se acusan justamente entre ellos, y entonces eso es todo. No es solo esta pareja. Esto probablemente se aplica a todos los líderes que conozco de la llamada coalición anti-Putin, oposición, lo que sea, no lo sé. Ellos sí saben unos de otros que todos son traidores, sin excepción. Y también ladrones de subvenciones occidentales y nada más. Aparte de la rapidez, o sea, de quién llega primero y agarra la subvención, no hacen nada, no se dedican a nada. Señores, cuando digo traidores, no me refiero a traidores a Rusia o a la patria. Simplemente son traidores por naturaleza. Parte de esto lo digo basándome en lo que escribió, pues, el Moscow Times, parte de otros medios. Parte un poco basado en mi propia experiencia. Y muchos otros medios dependientes también escribieron sobre esto. Parte de estos medios, al igual que estos beneficiarios de subvenciones, dependen de Soros, parte de la CIA y parte de Putin. Sí, y olvidé mencionar, hay algunos que dependen de Zelensky. Por eso gritan tan fuerte que son independientes. En su momento Jack London escribió sobre esto. ¿Sí? ¿O Jack London? ¿Sí? Eso es, cuando una persona grita, soy muy honesto, cuiden la cartera si lo está gritando cada 30 segundos. Ahora, su independencia consiste principalmente en usar el dinero de las subvenciones para pedir champán o para pedir prostitutas. Prostitutas. Eso es independencia, esto o aquello. Pero en todo lo demás son dependientes. Porque, y aquí quiero que me entiendan con toda precisión, la mayoría de ellos realmente atienden una demanda externa. Les pagan, ellos hablan. Cambia quien paga, cambia lo que dicen. No son luchadores, son voces alquiladas, como un perro que no ladra a los extraños, sino por orden de su dueño. Y se calla cuando el dueño dice, ¡silencio! Bueno, se calló de inmediato. Bueno, recuerden la historia, digamos, con Ilarionov, ¿verdad? Hizo una voltereta doble fácilmente, un giro en el aire, literalmente en un segundo, y empezó a decir exactamente lo contrario de lo que decía antes. Antes afirmando que él nunca había cambiado de opinión. Nunca, de ninguna manera, no. ¿Por qué? Entiendo, ¿por qué? Y de inmediato empezó a hablar mal de todas esas personas a las que llamó amigos durante toda su vida. Bueno, entiendo que después de venderte por completo, eso ya no es vida, eso ya es otra cosa. Por eso tenía razón sobre lo de toda su vida, ¿no? Él fue amigo de ellos. Y después de que la vida libre terminó, ellos se convirtieron simplemente en sujetos a los que te dijeron que les ladraras. Bueno, algo así. ¿Y creen que él es el único? ¿Sí? Lo mencioné solo porque se me vino a la mente. ¿Puedo decir otros 10 apellidos? Creo que, bueno, al menos hay uno o dos más que ustedes también conocen. Y ahora junten las dos imágenes. Rusia y Ucrania no pueden llegar a un acuerdo de paz. Kasparov y Kara-Murza no pueden ponerse de acuerdo para luchar contra un enemigo común. A simple vista, parecen historias totalmente opuestas. No es así. No, sigamos adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos, ni los que están en Moscú y en Kiev, ni los que andan por Europa y América, no tiene una visión del mundo, no tiene fundamento, mejor dicho, no es una cuestión de visión del mundo, sino de fundamento. No hay respuesta a una pregunta que es más antigua que la política. ¿Qué es realmente el bien? ¿Qué es el mal? Mira, yo digo, a este lo defiendo y a este, y te diré esto, uno atacó al otro. Y cuando Hitler luchó contra Stalin, también uno atacó al otro. Entonces, lo mío o lo ajeno, ellos no lo saben. ¿Dónde está la línea que no se puede cruzar? No por nada. Ellos no tienen principios. Y donde no hay principios, solo quedan tres motores. Las viejitas, el dinero, el poder y la comodidad personal. Y cada quien jala para su lado. El cisne, el cangrejo y, perdón por la expresión, la lucioperca. No porque tengas la razón, sino porque ahí está más cálido, más cómodo, más agradable para el ego. Y además te aceptaron en la sociedad a la que querías pertenecer. Y de ninguna manera quieres salirte de esa sociedad, ¿verdad? Por eso entre ellos no hay ningún líder.
El líder no es el que tiene el micrófono en la mano. El líder es el que tiene el mapa del lugar cuando todo está cubierto de niebla. Y estos no tienen mapa. Tienen brújula, sí, tienen brújula, pero siempre apunta a su propio bolsillo, no apunta a nada más. ¿A dónde está el bolsillo? Ahí es donde apunta. Este es el momento perfecto para recordar a aquellos de quienes siempre hablamos. Nikolai Berdyaev, Filosofía de la Desigualdad, en principio, no advirtió. Cuando la sociedad pierde la probabilidad espiritual, la vertical, no se vuelve más libre. Se desintegra en una lucha de egos. Y en lugar de la personalidad queda una masa que lucha consigo misma. Bueno, exactamente eso es lo que estamos viendo ahora. Andrew Galambas pasó toda su vida demostrando que cada persona tiene una propiedad primaria, su vida, sus pensamientos, su voluntad. Y que la civilización comienza exactamente en el momento en que reconozco que la propiedad ajena no me pertenece a mí, sino a él o a ella. No puedo hacer nada con ella porque es de él o de ella. Gilel el Grande, un gran filósofo judío de Babilonia, 100 años antes de Jesucristo, dijo todo esto en una sola frase que ustedes conocen. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso de que no quieres que te hagan a ti, hay diferentes variaciones de esto, aunque odioso es la traducción más cercana del hebreo, arameo. Así que las personas que acabo de describir no tienen ni la vertical de Berdyaev, ni el principio de Galambas, ni la regla de Gilel. Y por eso están condenados a las peleas, pero no por mala intención, no simplemente por su naturaleza. Es su naturaleza, ¿saben? Como esa serpiente sí que mordió a la tortuga mientras cruzaban el río embravecido. Si no robaste en el trabajo, entonces le robaste a tu familia. Esa es su principal característica. Atrae la sombra del diablo hacia ti. Si no lo logras, tus compinches lo harán. A Ucrania le prometieron la membresía en la Unión Europea. A un país en guerra lo invitan a una unión cuyo estatuto establece la obligación de luchar por cada uno de sus miembros. ¿Por qué? O sea, vamos otra vez. Entonces, Ucrania, el día que se convierta en miembro de la Unión Europea, según su propia ley, voluntariamente, con su firma, Europa asume la obligación de entrar en guerra con Rusia por todos los medios que estén a su alcance. Sí. Bueno, ahora pasemos a la introducción. Como dicen, la explicación era muy simple. Al unirse a la Unión Europea, el país firma las condiciones de la reestructuración de sectores específicos. Esto está directamente incorporado en el Tratado de Adhesión, y ahí está la razón de todo este lío. Un ejemplo, para que no piensen que lo digo porque sí, protocolo número 8 sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca, cuando se unió Polonia. Polonia permitió el apoyo estatal temporal a la metalurgia, pero solo bajo la condición de que el programa estuviera vinculado a la reducción de la capacidad de producción en Polonia. A la reducción de la producción. Es decir, a cambio de entrar, el país se comprometió a reducir su propia producción de acero, según lo estipulado en el texto del acuerdo por Chorny-Pavelov. Ahora está prohibida la ayuda estatal. Artículo 107. Así que con esto terminan de destruir la industria después de la entrada, como pasó con los astilleros polacos en Gdynia y Szczecin. Después de la adhesión, el Estado seguía apoyando a sus astilleros con dinero como de costumbre. En noviembre de 2008, la Comisión Europea declaró ilegal ese apoyo estatal. Los astilleros violaron las normas del mercado único y se exigió la devolución del dinero con intereses. Es decir, las instalaciones de producción del astillero debían devolver el dinero que ya habían gastado en los trabajadores. Bueno, ese sistema en Polonia todavía no estaba muy perfeccionado, ¿verdad? Naturalmente, los astilleros no podían devolver el dinero. Sus activos fueron confiscados y vendidos a precio de mercado. ¿Quién cree que los compró? Polonia aprobó una ley especial sobre procedimientos de liquidación. Así que una de las industrias de construcción naval más grandes de Europa del Este fue desmantelada, para alegría de los competidores en Europa Occidental. Fíjese en la mecánica. Nadie obligó a firmar nada sobre competencia, simplemente prohibieron al Estado ayudar a esta industria, que aún no estaba desarrollada, al pasar al occidente. Y sin esa ayuda, no habría sobrevivido en la competencia con los jugadores occidentales ya consolidados. El resultado es el mismo, pero legalmente todo está muy limpio.
¿Cómo es eso? Ustedes ayudaban, usaban su propio dinero, pero nosotros no lo permitimos, así es nuestra ley. Así que básicamente firmaron esa ley. Sí, la firmaron. Otro mecanismo es el límite a la producción. Eso es simplemente maravilloso. O sea, produces 100, pero te dicen, no, no puedes más de 3. Tú preguntas, ¿cómo que no? Y te dicen, no puedes más de 3. Ah, aquí firmaste. Entonces, a los nuevos miembros al ingresar se les asignaron cuotas de producción, así se llama, bueno, digamos leche y azúcar. O sea, los subsidios directos a los agricultores de los nuevos países al principio eran más bajos que los de los antiguos. Se introducían gradualmente. Durante 10 años los agricultores franceses recibían la tasa completa de subsidio, mientras que los polacos solo una parte. O sea, a su agricultor le dicen, no produzcas más tanta leche o azúcar, y al occidental, produce. O sea, no le dicen, produce cuanto quieras. La Unión Europea no obliga a firmar ninguna competencia, ellos lo hacen de manera más elegante. Ellos incluyen en el acuerdo de adhesión la obligación de reducir la capacidad. Luego prohíben al Estado rescatar su propia industria y asignan cuotas. Así es. A Ucrania, como dices, no hay que adivinar en absoluto, el proceso ya está en marcha. Directamente durante la guerra, incluso antes de cualquier adhesión. Los precedentes del pasado, las respuestas, por así decirlo, ya se están aplicando. Lo analizaré en las dos industrias más fuertes. Entonces el acero es una copia exacta del escenario polaco, ya está en marcha. Históricamente Ucrania es uno de los líderes mundiales en metal. Ahí están el cobre, Metinvest, Krivorostal, y su principal mercado es Europa. ¿Qué le están haciendo ya ahora? A Ucrania le prohíben vender acero en Europa. O mejor dicho, se puede, pero solo un poco, no más de lo que permita Bruselas. Bueno, ahí, solo un poco. El acero ucraniano está siendo estrangulado por las mismas manos que prometen aceptarlos en la familia y luchar por ustedes. Lo mismo pasa con el grano y el sector agropecuario. Aquí mismo hubo una rebelión abierta de Ucrania, una superpotencia agrícola. Y fue precisamente su fuerza la que provocó el primer conflicto real entre antiguos amigos. El grano ucraniano barato hizo que el precio cayera en el país. Los vecinos Polonia, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria impusieron prohibiciones. ¿Prohibiciones sobre qué? Sobre la importación de productos agrícolas ucranianos. Los agricultores polacos bloquearon 260 caminos con tractores. Es decir, no se podía entrar. La conclusión sobre los productos agrícolas es simple. La Unión Europea físicamente no puede permitir que el campo ucraniano entre en igualdad de condiciones. Arruinaría tanto a los agricultores occidentales como al presupuesto. Entonces, significa que a Ucrania sí se le puede arruinar, pero a los occidentales no. ¿Por qué? Porque Ucrania es nueva y ahora le van a dar mucho dinero para que se quede callada. Eso significa que a Ucrania le esperan muchos años de periodos de transición, cuotas, subsidios recortados, exactamente como a los nuevos miembros en 2004, solo que más duro. ¿Por qué? Porque Ucrania es más grande. Ahora, entonces, mientras más fuerte sea la industria ucraniana, más seguro es que la van a presionar. Si fuera débil, la dejarían pasar libremente, porque no representa una amenaza. Pero el metal y el grano, por ejemplo, sí, ahí todavía hay muchas cosas, son demasiado competitivos. Por eso precisamente sobre ellos se introduce un arancel, una cuota, un tope. A Ucrania la invitan a la casa, pero a 2 habitaciones donde realmente la cierran con llave. Según el artículo, ¿cómo era? El 48, ¿verdad? Europa está lista para comprometerse a luchar por Ucrania, a derramar sangre por ella, pero no dejarla entrar al mercado. Porque si la industria ucraniana empieza a competir localmente, la vieja Europa no la va a pasar bien. O sea, morir por el mercado común, adelante, pero ganar dinero en el mercado común, ni pensarlo. Estamos obligados a defender, pero no nos dejarán competir. Mira, si la Unión Europea tuviera un solo principio sería, o hay mercado libre para todos, entonces dejen entrar el metal y el grano ucraniano, o protegemos a los nuestros, entonces no nos llamen a entrar en la Unión para pelear. Pero ellos mantienen ambos principios según la situación. Donde le conviene mucho al fuerte occidente, ahí protegen el mercado. Donde les conviene políticamente, ahí hay solidaridad. No hay principios, solo la conveniencia del momento. Ucrania, el ucraniano pagará 2 veces, con sangre en el frente y con la puerta cerrada al mercado, por el cual lo llamaron a ese frente. Y aquí está mi versión que en gran medida se basa en hechos reales. La adhesión equivale a ponerle a Ucrania una jaula de reglas. Ingresar a la Unión Europea significa obligar al país a aceptar 80.000 páginas de reglamentos,
Prohibición de apoyo estatal, normas ecológicas, estándares laborales y medioambientales, cuotas. Y eso eleva el costo de producción ucraniano al nivel europeo. Es decir, le quita exactamente la única arma con la que una Ucrania libre y poco regulada podría superar a Alemania. La energía barata, la mano de obra calificada barata y la baja regulación son una amenaza para Occidente. La verdadera Alemania ya lo está sintiendo. Alemania misma se está desindustrializando. La energía para la industria es el doble de cara que en Estados Unidos y un 50% más cara que en China. BASF está cerrando sus plantas. El modelo de gas ruso barato más exportaciones caras se ha derrumbado. La producción ya se está yendo a donde la mano de obra es más barata y la regulación es más flexible. Ahora imagina a Ucrania reconstruida desde cero justo al lado. Energía nuclear, gas, titanio, litio, tierras raras, ingenieros talentosos, salarios bajos, regulación mínima. Bueno, simplemente, no sé cómo llamarlo, un México estadounidense, la América americana, quién sabe, un imán que absorbería lo que queda de la industria alemana y francesa. Y ellos tienen muchos ancianos, hay que alimentarlos. Para los productores occidentales, ese es un miedo real, no una fantasía. La alternativa de mercado estadounidense no es una invención, ya está sobre la mesa gracias al acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales. Es precisamente un mecanismo de recuperación basado en el mercado, un fondo de capital privado, el derecho de preferencia para los inversionistas estadounidenses y 150 millones como incentivo para movilizar capital privado. Y atención, los abogados señalan directamente un conflicto con las reglas de la Unión Europea. El derecho de preferencia para los estadounidenses contradice el requisito de la Unión Europea sobre el acceso neutral y no discriminatorio al mercado. Es interesante, ¿cómo va a firmar ahora Ucrania algo que es directamente opuesto a lo que firmó con Estados Unidos? Tuvieron que incluir una cláusula en el texto diciendo que el acuerdo no contradice los compromisos para ingresar a la Unión Europea. O sea, realmente se enfrentan dos modelos de reconstrucción, el acuerdo estadounidense, capital privado, desregulación, y el modelo europeo, reglamentación y control. Pero por eso están dispuestos a prometer luchar los europeos, pero solo si van con nosotros, no con Estados Unidos, con nosotros. De lo contrario, nos arruinaremos. Vamos a luchar por ti, te vamos a dar mucho dinero ahora, 100.000 millones, 150.000 millones, solo no vengas a competir con nosotros. La entrada a la Unión Europea es precisamente la herramienta que de antemano encierra a Ucrania, no sé, en esta jaula de reglas y anula su ventaja competitiva. Mientras el modelo de mercado estadounidense no la haya convertido en un gigante de bajo costo justo en la frontera. No se puede demostrar que haya sido intencional. La consecuencia es evidente y es exactamente como les conté. Y aquí un principio suena como una sentencia. Si la Unión Europea realmente creyera en el libre mercado, una Ucrania fuerte sería un regalo. Componentes baratos, crecimiento, competencia, pero la está asfixiando, de verdad la está asfixiando. Así que, en palabras, libre mercado, pero en la práctica, protección de los suyos. De la competencia, de cualquier cosa, el mismo doble estándar que con el artículo 42.7. Te llaman a morir por el mercado común, pero no te dejan ganar en él. Dios mío, no estoy diciendo que sea una conspiración, estoy hablando de otra cosa, que en realidad esto es más aterrador que una conspiración. El propio mecanismo de adhesión está diseñado de tal manera que encierra a Ucrania en una jaula de reglas justo antes de que el libre mercado tenga tiempo de hacerla fuerte para que, Dios no lo quiera, Ucrania no reviva. Nadie firma una orden, simplemente a todos los jugadores occidentales les conviene y quienes toman las decisiones no tienen un principio que los detenga. Y por último, lo más delicado, Israel, como si fuera de otro país completamente, y las elecciones en Israel, y sucede lo que debería sorprender, pero ya casi no sorprende. En los asuntos internos de este pequeño país se meten absolutamente todos al mismo tiempo. Una parte del Partido Demócrata estadounidense, la estructura de la Unión Europea, y sí, Rusia. Rusia, que según los informes, intenta sobornar y convencer a los votantes de habla rusa en Israel para que no voten por el actual primer ministro y su aliado. Y de repente estos tres tienen un objetivo común, deshacerse de una persona. ¿Y por qué precisamente a él? Llamemos a las cosas por su nombre porque él ayuda al mal más grande.
Al mal tanto para Rusia como para Ucrania, para la Unión Europea, para los globalistas y para los progresistas, y también para, no sé cómo se llama, ese que se ocupa del clima, el climatista, perdón por la expresión, Trump. Y por eso lo odian en Moscú. Y si entre parte de la emigración ucraniana en Estados Unidos y en los despachos de Bruselas, aquellos que entre ellos no pueden ponerse de acuerdo en nada, de inmediato encuentran consenso en cuanto se trata de a quién derrocar. Primero Trump, luego Yureyev. Todos se pondrán de acuerdo rápidamente. Aquí está el toque final a nuestro retrato. Las personas y las fuerzas sin un principio común no son capaces de construir nada juntos. Pero son muy buenos para destruir algo juntos. La creación requiere un mapa. Разрушение. La destrucción solo necesita un martillo. Basta con un odio común. Juntemos todo lo que acabamos de ver en una sola mano. Rusia y Ucrania que no pueden reconciliarse. Kasparov, Karamurza, que no pueden trabajar juntos. Refugiados que no saben a dónde huir. El Kremlin que se inventa sus propias cifras. Engaña a todos. ¿Cuánto tienen y qué? Europa, que les quita a sus propias enfermeras y se compromete a luchar. Todos al mismo tiempo presionan a Israel. La única razón es que nadie tiene principios. Si no hay principios, no hay líder. Y solo existen aquellos que jalan hacia donde hay dinero, lana, poder o simplemente lo que es familiar y agradable. Y la gente sin principios solo sabe hacer una cosa: pelear, destruir. Resulta que los enemigos al final se apoyan entre sí. Las alianzas se están desmoronando, ya los antiguos amigos se están rebelando. Esa es nuestra época resumida en una sola frase, y ahora que lo han visto, ya no podrán dejar de verlo. En cada noticia siguiente, reconocerán las mismas cosas, los mismos rasgos, el mismo patrón, pero les prometí al principio que no terminaría con miedo. Esta imagen sombría tiene un lado muy brillante, hay un lado muy brillante, a diferencia de la luna, cuya cara oculta, dicen, yo mismo no la he visto, es oscura. Si todo lo que se desmorona ante sus ojos se desmorona por una sola razón, entonces se cura con una sola medicina. Ni 100 reformas ni un nuevo líder con un micrófono ruidoso son lo mismo. La visión del mundo es el principio, a partir del cual se puede verificar cada decisión sin esperar a que se derrumbe. Y este principio no necesita ser inventado. Hace mucho que fue descubierto y solo espera a que lo adopten. Gilel nos dio una regla: no le hagas a otro lo que te es odioso a ti. Galambos explicó por qué esto no es solo un buen deseo, sino una ley sobre la que se basa nuestra civilización. Mi vida, mi pensamiento, mi voluntad son mi propiedad, y la tuya es la tuya. Si no te metes ni invades, no atentas contra la mía, yo no atentaré contra la tuya. Berdyaev dijo que la libertad no es una multitud de iguales, sino la dignidad de cada persona individual. Bueno, disculpen, por supuesto, pero aún tengo 2 citas más, por así decirlo, tengan paciencia conmigo. Milton dijo hace 400 años, dejen que la verdad y la mentira se enfrenten en un debate abierto. ¿Y quién ha visto que la verdad pierda? Bueno, por así decirlo, en un debate abierto, etc. Mill añadió a esto lo siguiente: el único límite que necesita una persona libre es no dañar a los demás, y en lo demás vive. Bueno, ya entienden, ven que todo esto en general es lo mismo, solo dicho con diferentes palabras. Aquí está su mapa. Ellos no la tienen, pero ustedes, de verdad espero que después de estos 30 minutos ya la tengan, y en eso está nuestra ventaja. Porque una persona con un mapa no entra en pánico en la niebla, no corre a ciegas, no vende su voto por una subvención, no respalda una guerra ajena, no presiona junto con la multitud a aquel que la multitud recibió la orden de no querer. Él se mantiene firme porque ya no es parte de la multitud, es un individuo, está tranquilo porque sabe dónde está parado. Él entiende que cualquier propuesta, cualquier ley, cualquier idea que requiera quitarle algo a alguien sin su permiso es una mala idea, una mala ley. Y nosotros, los que entendemos esto, vamos a insistir en que eso no suceda. Incluso si le quitamos a uno, beneficiaremos a 1.000.000. De todos modos, es una mala idea, porque nos llevará exactamente a donde estamos ahora. Porque un paso hacia allá, luego otro pequeño paso, luego otro paso más, muy pequeño, justificado, y lleva al robo,
al bandolerismo, al engaño y a la falta total de rendición de cuentas de las autoridades, que es lo que vemos ahora aquí en Estados Unidos. Por cierto, creo que todo esto sucede mucho peor y en mayor medida en otros países del mundo. Un mundo que está peleando tarde o temprano se cansará de pelear, y entonces no ganará el que grite más fuerte, sino el que tenga la carta. Quiero que sean ustedes. Por eso hago lo que hago. De las cosas del momento, ya estamos al final. No caigan en los intentos de Putin, el demócrata de la Unión Europea, de separar a Israel de Estados Unidos. Hoy la coalición de Netanyahu debe resistir. Ucranianos entienden que si les dan tantos miles de millones de euros, es por algo. ¿Quieren algo de ustedes? ¿Y saben qué es lo que quieren de ustedes? Ucranianos les están ofreciendo tanto dinero. Yo lo sé, porque nunca votaría por esa montaña de queso que les están ofreciendo completamente gratis. ¿Y ustedes, europeos, acaso no ven que los están arrastrando a una guerra mundial? ¿Y para qué necesitan eso? ¿Y a quién le conviene eso? Tal vez sí lo necesitan aquellos a quienes les confiaste el poder, y ahora ellos necesitan ocultar todas las huellas. ¿O tal vez lo necesita China? Pero aceptar a Ucrania en la Unión Europea en el momento en que está en guerra y que Europa se convierta automáticamente en parte de esa guerra, ¿qué significa? ¿Para qué la guerra? ¿Para qué? Sería como la muerte para Europa en todos los sentidos de la palabra. Y no se trata de que Rusia los derrote, ustedes tienen 550 millones de habitantes, sería como la muerte. O se trata de que todos los problemas que ahora tendrán no recaerán en Rusia, sino que se achacarán a la guerra, y no en lo que esas criaturas despreciables les hicieron, y los canallas que decían que defendían a los pobres quitándoles a los ricos. Bueno, ustedes están llenos de gente despreciable por toda Europa. ¿Qué piensas tú? Les quitaban. Y que ya han llevado a Europa a un estado en el que prácticamente es un continente acabado. Tal vez, pero realmente hay una enorme cantidad de sangre por esto, solo que temo que después de tanto derramamiento de sangre todo será aún peor. Tú también puedes ver que grandes civilizaciones desaparecieron antes de que apareciera la civilización europea, y ahora, siguiendo los mismos patrones, también se está hundiendo. Si para ti no solo es importante enterarte de las noticias, sino también entender el mecanismo que hay detrás de ellas, tengo dos caminos para ti. Te pido por favor que vayas y revises ambos. Este canal es mi análisis diario, todos los días al menos un video, a menudo un segundo video, a veces entrevistas como segundo video en otros canales, noticias y análisis. Para todos los que quieren ver el panorama, por así decirlo, detrás del titular, suscríbanse aquí para no perderse ninguno. Porque bueno, como vieron hoy todos los elementos relacionados, un eslabón perdido cambia el panorama. Así que hagan sonar la campana lo más fuerte posible. Y si eres de los que les gusta pensar a fondo, hasta la raíz, ven al mapa de ruta hacia la libertad. Es un canal aparte, ahí 2 veces por semana, no nos quedamos en la superficie de los hechos, sino que bajamos hasta el fundamento. ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es la libertad? ¿Por qué se desmoronan las alianzas? ¿Cómo se construyen aquellas que duran siglos? Esto es para unos pocos, pero me parece que tú podrías ser uno de ellos. Si escuchaste hasta el final, podrías ser uno de ellos. Suscríbete a ambos, a uno para saber qué está pasando y al otro para entender por qué. Y juntos te dan lo que ninguno de los protagonistas de nuestra historia tiene hoy, una visión completa. Cuídense y cuiden su capacidad de pensar por sí mismos. Es un bien increíblemente raro y valioso en este mundo. Hasta la próxima. Adiós y espero que tengan un día maravilloso.